le invito a que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a leer ese capítulo completo. Eso es un reto, ¿no? Tratar de enseñar un capítulo en un día. Pero vamos a extraer lo más importante en ese capítulo. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozos inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagando acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ello, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro,
siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Te damos gracias, Dios eterno, por la oportunidad que nos concede una vez más enseñar tu palabra. Te pido, Dios del cielo, que tú seas a través de tu Espíritu Santo ministrando a este pueblo como ha ministrado a mi vida a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, amados hermanos. Según, ¿verdad?, la historia, Pedro escribió su carta alrededor del año 60, entre 62 y 64 después de Cristo. Se cree que fue escrita su carta antes de poco tiempo antes que él muriera. También en el mismo tiempo más o menos que Pablo también muere según la historia. O sea, pero es interesante, ¿verdad?, cómo Pedro se identifica. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro no era solamente un apóstol amado cualquiera, sino que, como nosotros conocemos y sabemos, Pedro era considerado uno de los líderes de la iglesia, uno de los pilares. De hecho, Jesús habló más con Pedro que con todos los discípulos. Pedro fue el que más habló. Si usted lee los evangelios, Pedro era el que, aunque con mucha torpeza, a veces metía la pata, pero era el que más hablaba. Fue el que más se habló. Y en toda la lista, cuando se nombran los apóstoles, ¿qué se nombra de primero? Pedro. ¿Será porque era el mayor o porque era muy expulsivo? Pero tenía un papel muy importante. Tenía mucha influencia en la iglesia primitiva. Cuando Pablo se convierte y llega a Jerusalén, ¿con quién habla? Dice que fue a ver a quién, a Pedro y a Santiago. Sabió a Pedro y a Santiago. Quizá por su trabajo, ¿verdad?, de pescador, quizá Pedro era considerado un hombre ignorante, un hombre sin ningún conocimiento, pero es imposible que después que pasara 3 años en la escuela de Jesús, siguiera siendo ignorante. Porque cuando conocemos y estamos con Jesús, algo de Él se nos pega. Y como vemos que en sus epístolas que Él escribe, no solamente habla de consuelo, sino que también Él habla de temas doctrinales y los desarrolla a través de sus cartas. Habla de, ¿verdad?, en los primeros versículos que vamos a estudiar hoy, que vamos a ver, que ya leímos, en esos versículos habla de grandes doctrinas. Si usted se dio cuenta, hay varias doctrinas en los primeros 2 versículos que leímos. La elección, ¿verdad?, la presciencia, que es la omnisciencia, es parte de la omnisciencia, la santificación, la obediencia, la sangre de Cristo, la Trinidad, la gracia de Dios, la salvación, la revelación, la gloria, la fe y la esperanza. Todas esas doctrinas fundamentales para nosotros están ahí en esos versículos. Y Pedro, a través de sus escritos, la desarrolla. El gran tema de esta epístola, de la primera carta que estamos empezando a estudiar, es la esperanza cristiana en tiempo de sufrimiento. La esperanza cristiana en tiempo de sufrimiento. Así como, ¿verdad?, a Juan se le llama el apóstol de él, a Pablo se le llama el apóstol de la fe, a Pedro se le considera el apóstol de la esperanza. Porque en sus cartas, como vamos a ver más adelante, él hace mucho énfasis a la esperanza, al sufrimiento.
que es, si vamos a ver, es para mí el tema central, el sufrimiento, porque acuérdense que le está escribiendo a un grupo de personas, a estos cristianos que ya fueron esparcidos y están en medio de la persecución que empieza Nerón. O sea, Pedro le está escribiendo a este grupo de personas, a estos cristianos que están en medio del sufrimiento, están padeciendo, están en sufrimiento. Y en esta carta, la palabra sufrimiento, en diferentes variedades, se menciona y aparece 16 veces. 16 veces la palabra sufrimiento. O sea, podemos entonces decir que se trata de ¿qué? Del sufrimiento. Entonces podemos decir que es la esperanza cristiana en tiempo de sufrimiento. Él menciona aquí varios lugares: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Estas eran provincias del Imperio Romano y se encontraban en lo que hoy Turquía. Esos eran lugares en ese tiempo. Era la ruta más precisa para expandir el Evangelio. Y cuando él está escribiendo a estos lectores, a estos cristianos, el versículo 2 le da una identidad. Y es la identidad que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, cada persona que ha sido llamado por Cristo, es su identidad. Mira lo que le dice: elegido, el versículo, elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Elegido según la presciencia. Pedro, amados hermanos, primeramente se refiere a ellos, a sus lectores y también a nosotros como elegidos, porque eso es lo que somos. Somos elegidos. Nosotros nos elegimos a Dios. Dios nos eligió a nosotros. O sea, por eso Él le dice: ustedes los elegidos. Esto simplemente significa que fuimos escogidos, elegidos. ¿Por quién? Por Dios. En un sentido único y particular. Porque usted no hizo nada, ni yo hice algo para ser elegido. Dios lo hizo y punto. Nosotros no tuvimos que hacer nada para alcanzar la salvación. La salvación inicia con Dios, se mantiene con Dios y se culmina por Dios. O sea, usted no tiene ninguna parte en lo que es la elección ni la salvación. ¿Y por qué le llama elegidos? Esta es una forma para fortalecerlo y animarlo a que siga adelante en medio de sus aflicciones. Y cuando nosotros estamos en medio de aflicciones, de pruebas y tristeza y dolores, cuando nos acordamos, ¿verdad? Y leemos estas palabras como esta, esto nos anima a seguir adelante porque entendemos que estamos bajo el control y gobierno de Dios. Y Él siempre está en control. Él menciona aquí una palabra, ¿verdad?, que no se escucha mucho en el Nuevo Testamento. Dice, según la presciencia de Dios. Esto describe la naturaleza de esa elección. La elección que Dios ha efectuado en nosotros. No algo que fue al azar. No algo que fue, bueno, hoy me levanté y voy a salvar a fulano. No, ya eso estaba predestinado, determinado desde la eternidad. Ya usted y yo estamos en la mente y en el corazón de Dios. ¿Qué privilegio es ese? Se lo voy a repetir otra vez. Antes que usted naciese, ya usted existía en la mente y en el corazón de Dios.
Ya Dios sabía de qué padre, qué madre usted iba a nacer, dónde iban a nacer, a qué hora iban a nacer. Ya usted existía en la eternidad. Muchas personas dicen, ¿cómo? Sí, ya usted existía en la eternidad porque existía en los planes de Dios. No fue algo al azar. Esa palabra presencia es un aspecto de su unisciencia. O sea, que Dios conocía de antemano, antes de que usted naciese. Ahora bien, Dios no nos escogió simplemente porque nos escogió y nada más. Aquí dice en el versículo que leímos que hay un propósito por el cual Dios nos escogió. Dice, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. Un resultado esencial de la elección es santificación y obediencia. Esos son los dos resultados de la elección. Ahora bien, nosotros por lo general pensamos cuando hablamos de la elección, de la predestinación, solo nos hablamos con ellos con términos de ir al cielo o no ir al infierno. Yo soy salvo, yo no voy al infierno. Yo voy para el cielo. Y ahí se quedó, porque ciertamente nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Cuántos lo creen? Pero también se refiere, tiene que ver con la tierra. Ciertamente nuestra ciudadanía está en el cielo. La elección es para ir al cielo, pero no se trata simplemente de eso, de que no voy para el infierno, pero voy para el cielo. También tiene que ver con la tierra. El reclamar que uno es elegido de Dios se puede poner en duda si no hay evidencia de santificación y obediencia. ¿Recuerdan una de las... Esto lo mencionamos la semana pasada en los mensajes que estuvimos dando sobre las señales, evidencia. O sea, la santificación y la obediencia deben de caracterizar a un elegido. O sea, no solamente se trata de que vamos para el cielo. El decir que somos elegidos es dudable si no hay evidencia de santificación y obediencia. Dice, ser rociado con la sangre de Jesucristo. Nosotros, por naturaleza, somos ¿qué? Pecadores, inmundos. Claro, pecadores, depravados, una total depravación. Por eso tenemos que ser rociados con la sangre, porque es la sangre que nos limpia, la sangre de Jesucristo. O sea, cuando el apóstol Pedro está hablando de esto, tiene en su imagen, tiene en su mente cuando Aarón, ¿verdad? Cuando Moisés le dice a Aarón para que separe, Dios le dice a Moisés para separar a los hijos de Aarón y Aarón para el sacerdocio. ¿Cómo se hacía? Rociando la sangre. O sea, fuimos rociados con esa sangre, ese mismo efecto que hace en nosotros, es el mismo que hacía en aquellos que eran rociados con sangre el antiguo pacto. ¿Qué significa esto? Primero es un pacto formado. O sea, Dios hace un pacto con nosotros. ¿Alguna vez usted ha usado esta expresión? Yo hice un pacto con Dios. Si lo ha hecho, no lo haga más. Porque el hombre no puede pactar con Dios. Dios pacta con el hombre. Eso de que un pacto con Dios, hermano. Nosotros somos falibles. Nosotros no mantenemos nuestra palabra. Somos infieles. Fallamos. Pero Dios inicia con eso un pacto. Luego, ¿qué pasa?
después de ese pacto, nos ordena como sacerdotes. ¿Qué dice el mismo Pedro, capítulo 2? ¿Somos qué? Real sacerdocio, pueblo santo, ¿verdad? Somos tomados como sacerdote para Él. Y finalmente somos ¿qué? Limpiados de nuestra corrupción y pecado. Cada una de estas cosas es posible por medio de ¿qué? Por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz y su resurrección es lo que garantiza nuestro perdón, nuestra purificación y nuestra salvación. O sea, todo tiene su origen en la muerte de Cristo. Él sigue diciendo, menciona a Dios Padre, Espíritu, a Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro lo que está tratando de enseñarnos es el trabajo en conjunto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la salvación nuestra, en la redención nuestra. Y sin mencionarlo, ahí vemos una doctrina que nosotros llamamos la doctrina de la Trinidad. No aparece en la Biblia esa palabra Trinidad, pero sí la vemos a través de toda la Biblia, porque vemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo obrando en la redención de la humanidad en toda la Biblia. O sea, Padre e Hijo, aquí lo usa, son términos para describir la relación entre las dos primeras personas de la Trinidad. Es un trabajo en conjunto. Mismo Dios, una misma esencia, pero cada uno tiene un rol. Una de esa doctrina difícil de explicar. Y cuando el hombre trata de explicarla con palabra humana, comete errores. Hay cosas en la Biblia, como le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, son misterios. Y hay que recibirlo y aceptarlo por fe. Por fe. Gracia y paz os sean multiplicadas. Este era un saludo común. Se convirtió en un saludo común entre los cristianos del primer siglo. El mismo Pablo usa este mismo saludo siempre, gracia y paz. ¿Qué está haciendo aquí Pedro? Está combinando un elemento de la cultura griega y de la cultura hebrea. Gracia, griego, paz, judío. O sea, porque acuérdense que a quién le está escribiendo Pedro. ¿Y quiénes componen los expatriados? Para ver a gentiles. Eran los gentiles. Entonces, ¿qué era la cultura de los gentiles? ¿Cuál es la cultura de los gentiles? Cultura griega, ¿verdad? O sea, ahora bien, ¿qué significa ser salvo y vivir salvos? Vamos a leer el versículo 3 al 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande, y subraye esa palabra, si tienen su teléfono, el teléfono se puede marcar, se puede poner colores. Oiga esto, por su grande, no dice por su misericordia solamente, dice por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados. Subraya esa palabra en su Biblia, guardados. Entonces, hermanos, nosotros estamos seguros en Dios. Recordemos lo que dijo Jesús, un mandamiento tengo de mi Padre, que ninguno de lo que Él me dio que se pierda.
Y nadie lo arrebata ¿de quién? De mi mano. O sea, nosotros estamos seguros en Dios. Estamos guardados en Dios. Siéntase en paz, porque si usted es un elegido, la salvación no se pierde, hermano. No es algo que usted hizo para que se pierda. Dios lo hizo. Y lo que Dios escoge, Él los guarda. ¿No le da alegría eso? No debe de llenarle gozo. Dice, guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto es una manera de adoración. Cuando Pedro piensa en la salvación, que es lo mismo que debe producir en nosotros cuando pensamos en esa misericordia grande de Dios, cuando pensamos que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, cuando pensamos que Dios nos guarda, eso tiene que producir en nosotros adoración, gratitud, alabanza. De saber que sin yo merecerlo, no por mis méritos, no por lo que yo haya hecho, sino porque simplemente a Dios así le plujo. Tuvo Él en gracia escogernos. ¿Y por qué Él adora? Porque la salvación, amados hermanos, el motivo de la salvación especial se encuentra en la obra de Dios, no en nada que usted y yo hayamos hecho. Y es según su gran misericordia. Hablando, amados hermanos, de la bondad, recordemos que toda su bondad, la bondad de Dios empieza ¿con qué? Con misericordia. Escuche el gran predicador Spurgeon como dice, hablando de eso, de la gran misericordia de Dios. Escuche esto. Ningún otro atributo pudo habernos ayudado si se hubiera rehusado la misericordia. Como nosotros somos por naturaleza, o sea, la naturaleza es pecaminosa, ¿verdad? La justicia de Dios nos condena. La santidad nos desaprueba. El poder nos aplasta. La verdad confirma la amenaza de la ley y la ira la cumple. Es por la misericordia de nuestro Dios que toda nuestra esperanza comienza. ¿Podría usted presentarse y yo podríamos presentarnos ante Dios por nuestra propia justicia? Me dice que Dios hubiese rehusado darnos su misericordia. No hubiésemos podido ser salvos, porque toda bondad empieza con la misericordia. Nos hizo renacer. Aquí la manera que Pedro escribe nos hizo renacer es diferente al nacieres de Juan 3:16, pero significa lo mismo. La idea que Pedro aquí quiere presentar lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2 versículo 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno nueva criatura es, las cosas viejas y aquí todas son hechas. O sea, lo que él está tratando de decirnos es que cuando nosotros alcanzamos salvación, somos una nueva creación. Somos hechos nuevos. Pero fíjese para qué nos hizo salvo. Para una esperanza viva. No sé usted, el mundo hoy está en caos, muchas situaciones donde hay personas que no tienen ni siquiera esperanza del mañana. ¿Cierto o no? Pero usted y yo
Fuimos llamados por una esperanza viva. Somos nacidos de nuevo por una esperanza viva. Porque tenemos que una vida eterna. ¿En quién? En el Salvador, en nuestro Señor Jesucristo, que ha conquistado ¿qué? La muerte por sí mismo. A Jesús, amados hermanos, no lo mataron los romanos ni los judíos. Simplemente, como hemos aprendido en los estudios de los miércoles, simplemente fueron ¿qué? Instrumentos. Ahí se conoce como eso, como qué. Los estudiantes se lo dejo de tarea. O sea, la providencia, se lo voy a decir para que después digan, me dejó con la duda el pastor. La providencia. O sea, Cristo, hablando él mismo dijo, yo tengo poder para poner mi vida y para tomarla nuevamente. Le dijo a los religiosos, destruir este templo y en 3 días se levantará. O sea, Él vino con una misión. La esperanza vive porque está puesta sobre una herencia incorruptible, la cual es inmarcesible. ¿Por qué? Porque está reservada ¿dónde? En los cielos. La esperanza nuestra no es terrenal. La esperanza nuestra es diferente, amados hermanos. Esto es un contraste significativo con la esperanza, ¿verdad? En cualquier herencia del mundo. Todas las cosas son pasajeras, todas las cosas perecerán, todo pasará. También es llamada esperanza viva porque es imperecedera. Otras esperanzas se desvanecen, desaparecen. Como él mismo dice, como la flor del campo. La esperanza en la riqueza, amados hermanos, no puede decepcionar. Exaltarse del orgulloso. Todas estas cosas morirán, desaparecerán. Pero fíjese que la herencia, la esperanza que usted y yo tenemos, estas 3 palabras a mí me gustan tanto. Esas 3 palabras, incorruptible, que no se corrompe. No como lo que usted pueda poseer, que se corrompe, se pudre. Esto es incorruptible, no se corrompe. Incontaminada, no se contamina. E inmarcesible, que no se marchita. Es una esperanza real, una esperanza verdadera. Pedro, en realidad, amados hermanos, no nos está diciendo cuál es nuestra herencia. Pero sí nos está diciendo que no es nuestra herencia. No es corruptible, no es inmarcesible, no se corrompe. ¿Sabe por qué? Porque la herencia nuestra es algo tan grande, tan glorioso, tan majestuoso, que no hay palabra que pueda describirla. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Cosas que ojo y oído son las que Dios tiene. ¿Para quiénes? Para los que le aman, para los que Él escogió. Por eso, amados hermanos, no se puede describir con palabras. Pero sí sabemos que nuestra herencia no perece, no se puede contaminar y no se puede marchitar. Por eso, amados hermanos, cuando usted y yo le hablamos a aquellas personas que no conocen a Jesús de la manera que usted lo conocemos, no deberíamos solamente de hablar de la agonía que van a pasar en el infierno si no reciben a Cristo. Debemos también hablar, amados hermanos, ¿sabe de qué? De la gloria que hay en el cielo, que ellos se perderán. Creo que debemos a veces de cambiar la manera que hablamos la gente. Hablamos del infierno, la agonía, el infierno, el fuego, el gusano, el esto. Hablemos de la gloria que se perderían si no aceptan a Cristo. Una herencia inmarcesible, una herencia incorruptible, una herencia inmortal. Algo maravilloso, algo que no hay palabra que lo describa.
Y creo que eso le va a poner un poquito más de cosquillita al corazón del hombre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Debemos de arreglar un poquito como hablamos. Y esto, amados hermanos, cuando yo estudiaba toda esta semana esto a mí, créanme, que me abrió nuevamente los ojos para algo que a veces se nos olvida a nosotros. Porque es normal que se nos olvide. Porque somos seres humanos. Somos débiles. Somos polvo. Pero fíjese esto que dice. Soy guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿A usted no le da un gozo eso? O sea, que yo no tengo que estar preocupado, tengo que estar ansioso, tengo que estar desesperado. Porque el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios eterno, nos guarda. Y el saber que somos guardados por Dios debe de dar a nosotros una paz inmensurable. Una paz, una tranquilidad, un sosiego. Ahora bien, Él nos guarda, ¿sabe para qué? Porque Él nos escogió. Estamos seguros, porque somos guardados por el poder de Dios. Asegurándonos que usted y yo podemos soportar las pruebas y el sufrimiento hasta que Cristo regrese. Porque eso es lo que dice, no guarda el poder hasta el regreso de Cristo. O sea, esto nos da a nosotros, lo que nos está diciendo es que como somos guardados por el poder de Dios, tenemos la capacidad de soportar las pruebas, el sufrimiento, hasta que Cristo regrese. ¿Cuál es el propósito de la prueba? ¿A cuánto le gusta ser probado? ¿A cuánto le gusta ser probado? Ahora bien, si usted está en la escuela y no recibe prueba, no puede pasarle grado, ¿verdad? ¿Usted cree que el maestro le da un examen porque el maestro no sabe, porque quiere? No, el maestro le da el examen para que usted sepa dónde está usted parado. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es el propósito de las pruebas en los que son escogidos? Dice él, vamos a leer versículos 6 al 9. En lo cual vosotros sois, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas ¿qué? Pruebas. No dice una, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, escuche esto, en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nosotros nos alegramos porque, ¿quién ha visto a Dios aquí? Ninguno de nosotros vino a Cristo, ¿verdad? Pedro, el apóstol Pedro tuvo ese privilegio que vio a Cristo antes y después, ¿verdad? Pero a quienes Pedro le está escribiendo, muchos de ellos no tienen el privilegio de ver a Cristo, igual como nosotros, no lo vimos. Pero dice, ustedes se alegran, aunque no lo veáis, se alegran, porque es que, amados hermanos, Dios no hace excepción de persona. La misma manera que Dios ama a aquellos que vieron a Jesús vivo y después resucitado, es el mismo amor que Él tiene para aquellos como nosotros que nunca lo vimos. Y esa es la grandeza de nuestro Dios, ese amor que tiene para con nosotros. Y Él nos guarda
Y esta es otra cosa que debemos tomar en cuenta. Note eso, póngalo en un lugar grande. Dios lo guarda cuando usted está pasando por el fuego. O sea, cuando usted piensa que usted ya todo se está derrumbando y que no hay salida y que no hay... Ahí está Dios con usted en el fuego. ¿Se recuerdan cuando aquellos 3 jóvenes hebreos fueron echados al horno de fuego? ¿Qué fue lo que dijo Nabucodonosor? Y no fueron 3 los que echamos, veo uno como parecido a hijo de hombre. ¿Quién era ese? Eso era una teofanía, eso era Jesús, allí estaba Jesús con ellos. Entonces, amados hermanos, Él nos guarda aun cuando estamos siendo probados con fuego. Si es necesario que tenga que ser afligido. Nosotros, amados hermanos, pasamos por pruebas. Ese evangelio de que no ven a Cristo y todo se va a arreglar, ven a Cristo y todo va a estar bien, eso no es el evangelio que Cristo predicó y el evangelio que nosotros estamos llamados a predicar. Porque el verdadero cristiano, el verdadero escogido de Dios va a ser probado, va a pasar por situaciones difíciles. Pero nosotros sabemos que Dios nos guarda en medio de la prueba. Escuche cómo dice, si es necesario, no solo diversas pruebas, sino que hay especialmente una necesidad que usted y yo hemos probado. Dios tiene un propósito con la prueba y con el afligido. ¿Sabe que muchas veces cuando nosotros decimos Dios nos está probando, pensamos que Dios no sabe el nivel de fe de nosotros, qué tipo de fe tenemos? Él lo sabe. Las pruebas no son para Dios, las pruebas son para nosotros darnos cuenta si nuestra fe es verdadera, es sincera, si nuestra fe es verdadera, es duradera. ¿Qué tipo de fe tenemos? Es para nosotros. Dios conoce, Él conoce qué medida de fe tú tienes, hasta dónde tu fe llega. Él sabe qué tipo de fe tiene, cuánta fe tiene, si no tiene. Pero nosotros en nuestra ignorancia muchas veces no entendemos si realmente nuestra fe, porque ¿dónde es que se conoce si tenemos fe o no? Cuando son situaciones que usted no tiene control de ellas, porque sea lo que usted puede resolver por usted mismo, bueno, ya eso no fue prueba porque usted lo resolvió. Pero la prueba es para nosotros, para darnos cuenta qué tipo de fe tenemos. Y ella es purificada, ¿para qué? Para limpiarnos de toda basura. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? El regreso de Jesucristo y la salvación de vuestras almas. O sea, nosotros somos salvos, pero la salvación es un ciclo. O sea, ya en la eternidad, ya nosotros fuimos regenerados, justificados, santificados, glorificados. Ya en la eternidad lo fuimos. Pero en cuanto a nosotros humanamente hablando, no estamos aquí en el mundo todavía glorificados. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que no estamos glorificados? Porque el pecado aún tiene influencia sobre nosotros. Ahora, cuando nuestros cuerpos se han glorificado, ya el pecado no tendrá ninguna influencia sobre nosotros. Las pruebas serán inevitables, pero lo que debemos saber es que debemos recibirla con gozo y con alegría y con fe. Aquí en el versículo 10 al 12, él menciona, ¿verdad?, que los profetas, aún ellos hablaron de esto, pero no sabían, querían conocer, no llegaron a alcanzar el conocimiento pleno del plan de la redención de Dios. Aunque ellos hablan por el Espíritu de Cristo, y también se le habló de que para ellos mismos no administraban estos misterios, sino que era para quienes, para los días posteros, para nosotros. Para nosotros, ellos inquirieron, ellos querían saber sobre estas cosas, pero no se les permitió saber. Y es importante porque Pedro habla de estas cosas.
Era importante para ellos, para que así le diera sentido a sus lectores de la grandeza de la salvación, que era algo más allá de lo que ellos podían imaginarse. También él habla de que los ángeles anhelaban mirar estas cosas. O sea, los ángeles deseaban mirar el desarrollo del plan eterno de Dios. Ellos anhelaban esta cosa. Miren, los ángeles observan nuestras conductas. Los ángeles están mirando. Nos habla así Pablo, en 1 Corintios 4:9. O sea que nosotros, los cristianos, debemos comportarnos de una manera propia a nuestro llamado. El propósito eterno de Dios era demostrar a los ángeles, a los seres angelicales, que el trabajo que por medio de su poder iba a hacer con la iglesia. Por eso nosotros decimos siempre y repetimos esto, pero que no es una repetición nuestra, porque está en los evangelios, especialmente está en el evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 7, versículo 10, que decimos, cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa en los cielos? Los ángeles se regocijan porque están siendo testigos de lo que Dios está haciendo en su iglesia, como dice Efesios capítulo 3, versículo 10 al 11. Ahora bien, ¿cuál debe ser la conducta de nosotros los que hemos sido elegidos? Leamos el versículo 13 al 17. Dice, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado como hijo que no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ¿qué? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ceñid, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que significa, amados hermanos, que nosotros debemos vivir de la manera en que Dios quiere. Debemos vivir de la manera que Dios quiere. ¿Cómo quiere Dios? Que estemos, ¿qué? Que veamos qué. Se lo estoy diciendo. Sobrio, siendo entendido, teniendo control de lo que pensamos y en qué ponemos nuestra mente, teniendo control. Vivir la manera en que Dios quiere, significa que tenemos que ceñir los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cuál es la idea aquí? La idea de esta frase es prepararnos para la acción, como el soldado estar preparado. Es como cuando decimos, vamos remangando las mangas. ¿Qué significa cuando usted se remanga las mangas? Que va a tomar una acción. Se está preparando para algo. Entonces nosotros debemos estar sobrios, lo cual significa el tener la habilidad de ver la vida de una manera seria, El ceñir los lomos de vuestro entendimiento es el deshacerse de las maneras descuidadas de pensar. Significa controlar lo que piensa, control sobre lo que decide poner tu mente. O sea, en otras palabras, ser sobrio es una actitud de autodisciplina. Y eso se llama también como dominio. Exactamente. Dice, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Sabe que ya Pedro ha hablado muchas veces de la gracia. Habló la gracia de Dios en el primer capítulo que estamos estudiando, versículo 2. No habla de la gracia que se nos es dada por medio de Jesús,
predicada por los profetas, el versículo 10. Ahora vamos más allá, describiendo acerca de la gracia que os traerá cuando Jesús regrese. Amados hermanos, la única manera en que nosotros podemos estar parados frente a Jesús, ¿sabe por qué? Por ese favor inmerecido que es su gracia. Es por su gracia. No porque usted haya predicado mucho, no porque usted haya enseñado mucho, no porque haya dado mucho, no es porque haya ayunado mucho, no porque haya orado mucho. Es simplemente por ese favor inmerecido que Él mismo nos da, no que usted lo haya alcanzado. Y esa gracia no es solamente para el pasado cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, no para el presente que nos mantiene, ¿verdad?, guardado, como dice Romanos 5:2, pero también es para el futuro, cuando la gracia se nos traerá, cuando Jesucristo venga. O sea, Dios simplemente nos está enseñando un poco de la riqueza de su gracia. Permey, hablando de la gracia, dice esto: gracia es el amor inmerecido de Dios, agachándose para salvar y bendecir. El recurso de todos estos regalos brillantes y santos, los cuales provienen de su infinito corazón. No es lo que Dios, amados hermanos, no nos ha dado su gracia porque haya algo bueno en nosotros, usted haya hecho algo bueno. Entonces, como hijos de Dios, debemos ser ¿qué? Obedientes. No podemos vivir conforme a los deseos de nuestra concupiscencia. No podemos vivir en ignorancia porque ya conocemos la palabra. Cumplir con el llamado de Dios a ser santo. ¿Sabe que tiene un requerimiento? ¿Sabe cómo usted sabe que está siendo santo? Mírese su estilo de vida. ¿Qué vida estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿Estamos viviendo conforme a la corriente del mundo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es nuestro estilo de vida? Porque Él nos llamó, dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, separado, apartado. Y como Dios conoce que nosotros por nosotros mismos no vamos a ser santos, Él nos brinda, nos llama que nos acerquemos a Él para que Él pueda derramar en nosotros también esa santidad. La palabra de Dios, amado hermano, es eterna. La palabra de Dios nunca perecerá. Dice el versículo 18 al 21. Y aquí estos versículos nos enseñan la motivación para la vida piadosa. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creíste, Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Sabe cuándo Dios nos escogió a nosotros? Fuimos rociados por su sangre. Y Jesús, cuando venga, va entonces a completar su gracia en nosotros. La redención del hombre no fue algo que Dios lo puso en marcha en el momento que Cristo vino a la tierra. No, ya el plan de redención de la humanidad ya estaba, que lo dice ahí, desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. Amados hermanos, cuando nosotros miramos el valor de la salvación, o sea, el precio de nuestra salvación, vamos a apreciar más lo que Cristo hizo por nosotros y vamos a vivir una vida en obediencia. Jesús no nos llamó, no nos salvó
ni nos purificó para que nosotros volvamos a vivir una vida como de basura. Somos elegidos, somos pueblo escogido por Dios. Cristo, amados hermanos, estaba calificado para ser el Cordero porque en Él no había mancha ni pecado. Si en Él hubiese habido mancha o pecado, Él hubiese estado calificado para efectuar la redención nuestra. El trabajo de Jesús no fue algo que se desarrolló en el momento, en el transcurso de la relación. Ya Dios lo había determinado. Lo más importante, creo, vamos a esa parte, versículo 22 a 25. Yo hablaba la semana pasada de una de las evidencias de ser cristiano era que el amor ¿a quién? A los hermanos, ¿se recuerdan? El amor a los hermanos. Escuchen lo que dice. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. La vida en santidad se completa, ¿sabe cómo? ¿Qué completa la vida en santidad? La santidad debe ser acompañada por el amor a los hermanos, el amor entrañable. Debe ser completada, y si no hay amor, no hay santidad. El ser cristiano significa tener amor fraternal, no fingido. Por eso somos animados a ejercer ese amor. Es que yo no puedo amar. Mire, Dios fue tan bondadoso que dice Pablo en la carta a los Romanos que el Espíritu de Dios que fue derramado en vuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo el amor de Dios en mi corazón, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Que yo puedo amar así. No, pero es que no soy Dios. Claro que no somos Dios. Pero su amor fue derramado en nosotros. Él nos dio la capacidad de amar de esa manera, incondicional, desinteresada, sacrificial. O sea, tenemos esa capacidad, debemos ejercer ese amor, amados los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacido. Tal amor, este amor del que está hablando Pedro, solo puede ser manifestado por aquellos que verdaderamente han sido elegidos. Una persona que no ha sido elegida, una persona no cristiana, no puede amar como Dios ama. Solo aquel que es elegido puede amar de esa manera. La palabra de Dios permanece para siempre. Esta mañana mandé un versículo, Mateo 24, donde dice que los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanecerá. Mire, la palabra de Dios, amado hermano, ha sobrevivido a muchos ataques, a muchos escrutinios. Hay personas que intentaron quemar toda la Biblia, todos los textos sagrados, pero la palabra de Dios ha sobrevivido porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. No perecerá, no importa quién se levante, quién quiera destruirla. Amados hermanos, si cuando cada cristiano que era ejecutado, por cada cristiano que era ejecutado en los coliseos romanos, cada cristiano que era hecho muerto, ¿qué hacía su sangre? Su sangre paría más cristianos. O sea, no hay manera de destruir la obra de Dios. No hay manera de destruir la palabra de Dios. Muchos libros han caducado, pasan de moda. Nadie se recuerda. Pero hay un libro que sigue siendo el más leído, el más vendido, el más buscado. Y es la Biblia, ya sea por bien o por mal. Pero la palabra de Dios sigue siendo permanente. Por eso, amados hermanos, no podemos perder la fe
y la esperanza. Porque lo que este libro dice es verdad. Esa es la palabra inerrante de Dios. Dios es inmutable. Su palabra es real. Su palabra es verdadera. El logo, el rema, que Pedro lo usa aquí 2 veces, esa palabra para definir palabra, logo, rema, pero es lo mismo, amados hermanos. Esa palabra no solamente está en este libro, sino que ha sido escrita ¿dónde? En nuestros corazones. Por eso pueden destruirme. Hoy, ahora mismo puede venir alguien, romperme esta Biblia, pero la palabra de Dios va a seguir viviendo, va a saltar, porque es real. Y no solamente está aquí escrita, sino que está en nuestros corazones. Y el Espíritu de Dios, para eso habita en nosotros. ¿Para qué? Para recordarnos y guiarnos ¿a qué? A toda la palabra de Dios. Porque dice para guiarnos a toda verdad, a toda justicia. ¿Y qué es eso? La palabra de Dios, Cristo mismo. Amado, no perdamos la esperanza cuando estamos en sufrimiento. No desanimemos cuando estemos pasando por prueba. Pongamos nuestra esperanza y nuestra confianza en Jesús. Porque el que dijo que vendría, no tarda. Pero mientras Él llegue, seamos fieles al llamado. Seamos fieles a Jesús. Vivamos de una manera que agrade a Dios. Busquemos cada día ser más obedientes. Vivir en santidad. La santidad es un proceso. Permítale al Espíritu Santo que siga obrando en su vida para que podamos llegar a la estatura de ese varón perfecto que es Jesucristo. Animaos, porque Cristo es real y su palabra es fiel. Te damos gracias, Dios eterno, por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias. Gracias por esa esperanza viva que tenemos. Inyecta pasión en nosotros para creer, para vivir y para recibir tu palabra con gozo, con alegría, que cuando nos encontremos en pruebas y aflicciones podamos tener la paz, sabiendo que no importa lo que pase, nuestras almas están escondidas en Dios. Bendice tu pueblo, fortalece, aumenta su fe, y aquellos que están pasando por aflicciones, en este día hayan podido recibir aliento y esperanza por medio de las palabras que hemos estudiado. En el nombre de Jesús. Amén.